Vean, originalmente nosotros pues habíamos utilizado todo el capítulo número 3 básicamente para determinar a partir de las características del suelo y proponer algún tipo de cimentación, ver cómo resultaba ella, sin necesidad todavía de determinar a través de alguna carga eh, directamente. O sea, teníamos algún tipo de suelo, teníamos algunas características de zapata y esto nos iba a producir algún tipo de respuesta. Ahora bien, si nosotros queremos hacerlo fino, si se busca hacer fino, lo que deberíamos de hacer es determinar ya la capacidad de carga, pero en este caso la última, y obviamente para algunos casos especiales. Habrán algunos escenarios en los cuales por algún tipo de poca profundidad, nosotros debamos de tomar la decisión de no profundizar tanto. ¿Sí? Si en algún caso nosotros utilizamos un suelo con una base rígida, básicamente lo que nos afectará acá es de que se ignora el factor de profundidad. ¿Sí? Se recordarán ustedes que acá teníamos un parámetro, esta es la última hoja de Excel que habíamos trabajado, y aquí se colocaba cabalmente el factor de profundidad. ¿Sí? Acá en la figura, permítame, 4.1, sí, aquí es. Para determinar las superficies, no, permítame. Bueno, al final esto es una cimentación con poca profundidad. eh, donde si ustedes observan la relación que se tiene acá en la parte superior de sub f comparado con la dimensión b, comparado con la dimensión b, es relativamente baja. Bueno, ¿qué es lo que produce en este caso? Un tipo de fallo, justamente como aparece acá resaltado. ¿Sí? Espero que se logre observar. Siempre tenemos el ángulo de 45 más phi medios, que genera, pues, obviamente este triángulo equilátero, ¿ya? Y acá lo que nosotros vamos a hacer es tomar en cuenta de que las formas en las que esto puede empujar el suelo generalmente no son tan, les puedo decir, no son como los primeros escenarios donde veíamos que el suelo podía generar algún tipo de falla de este lado, ¿sí? Sino que más bien lo que tiende a generar acá es una distancia más prolongada de fallo, ¿sí? Entonces, digamos que el fallo no se concentra en una distancia corta, haciendo que se abulte el suelo a los laterales, sino que esta distancia se aumenta, ¿ya? Cuando ustedes a 45 grados le restan el ángulo de fricción medios, van a tener un ángulo bastante cerrado, ¿sí? Caso contrario, estos ángulos producen pues ángulos bastante abiertos, siempre obviamente mayores a 45. Entonces, si por ejemplo nosotros tuviéramos un ángulo de fricción interna de, ¿qué les digo yo? De 20, por ejemplo, no, incluso 20 es bajo, a lo mejor a ver, me voy a ir al extremo, tal vez de 40 grados, 40 medios, pues aquí yo estaría obteniendo entonces una resultante de 25. El ángulo de 25 es un ángulo bastante cerrado, lo que haría es producir un triángulo en este sentido, con líneas color rojo, ¿sí? Que de alguna manera, bueno, perdón, color verde, no seleccioné bien por ahí, que de alguna manera este cateto opuesto sería bastante pequeñito. Entonces lo que hace es aumentar mucho más los catetos adyacentes y esta distancia resultante horizontal pues tiende a ser más grande, ¿sí? Son casos o escenarios especiales. Es muy raro también ya en la realidad tener este tipo de escenarios donde nosotros tengamos relativamente poco desplante final. Por varias razones. Primero, los estratos generalmente al inicio no son tan resistentes. Luego de ello, acá lo que tenemos nosotros es una cimentación continua. ¿Sí? Bueno, rugosa se refiere también a el área de contacto entre la cimentación, no, entre la cimentación y el suelo, que mientras más rugosa sea, pues también tiende a generar algunas características de fricción especiales.
Si vemos esta superficie de falla bajo una cimentación continua, pero esta es rígida, con una base rígida, rugosa, y está también ubicada a poca profundidad, pues cambia un poco el escenario del diagrama de presiones. Es relativamente más ordenado, no tan complejo, ¿sí? Todo lo que se refiere a cimentaciones especiales, eh, pues hay mucha tela que cortar. Hay muchas otras variaciones y características especiales que en realidad le obligan a uno a tener parámetros completos como todo el tipo de suelo que pudiéramos llegar a tener, por ejemplo, ¿sí? Eh, Dentro de las diferentes cimentaciones que podemos tener es de que eh, por alguna ocasión, por alguna muy particular razón, si tenemos la ubicación de nuestro eje justamente donde haya un cambio de estratos, o sea, de verdad que en el suelo podemos encontrar cualquier tipo de información, podemos tener cualquier tipo de suelo que no necesariamente podría llegar a cubrir todo el área de la zapata. Entonces se darán cuenta de que, así como en este caso, que digamos que por una cuestión más que todo esquemática, se ha trazado el eje central de la zapata justo en coincidencia con el intercambio de los dos estratos. Eh, Notarán ustedes que el capítulo 4 en realidad es básicamente para mostrarles a ustedes todas estas eh, diferentes escenarios que ustedes se pueden llegar a encontrar en la realidad. ¿Cuáles son las probabilidades? En realidad son bajas, son bastante bajas. No quiere decir de que esto sea un porcentaje alto del diseño de cimentaciones, así como también que puede ser, esto es algo poco común, pero puede ser que el estrato superior sea un suelo más fuerte contra un suelo más débil en estratos inferiores. El cambio que haría ahí entonces es de que si yo tengo un diagrama de presión que se está aumentando, cuando llega a un suelo más débil cambia la forma, ¿sí? Va aumentando y de repente encuentra un estrato donde no va a responder de igual forma y cambia el sentido de, el, de la respuesta, ¿sí? Son escenarios bastante específicos en realidad, pero de igual manera se les muestran para que ustedes siempre puedan revisarlos, ¿sí? En la sección 4 o 5, cuando ustedes llegan a tener, y esto también tiene que ver desde el diseño estructural, algunas veces por arquitectura, eh, si bien es cierto, uno trata de separar lo más posible los ejes, habrán otras veces donde pues pasa todo lo contrario. Tenemos muchos puntos de apoyo, es decir, muchas cimentaciones, y esto lo que hace es de que el diagrama de presión que se está generando en el suelo de alguna manera nos va a intersectar con las otras zapatas que están relativamente cerca. Esto sí es más común, esto es bastante frecuente, donde pues notarán ustedes que yo acá tengo una pequeña zapata, ¿sí? Igual que de este lado. Acá puedo tener pues mi pedestal, mi tronco de columna. Y si de alguna manera pues están relativamente separadas a tal punto que acá no haya una intersección, pues no pasa nada. El problema es cuando ocurre este tipo de detalles. Miren, cuando mi zapata respecto a la vecina está relativamente cerca, ¿sí? Entonces ahí se genera un cambio en la presión y por ende esta área que queda involucrada entre las dos se puede llegar a ver afectar, por supuesto. También habrán algunos casos donde es tanto, ¿sí? Como en estos dos puntos, donde si esta fuese en mi zapata, al final los diagramas se combinan. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Si usted, y esto, miren, esto sí puede pasar y es más frecuente esto que tal vez los diferentes escenarios que hemos visto antes. Esto normalmente, ¿dónde les puede pasar? ¿Dónde pueden tener ustedes una zapata o una columna tan cerca a otra, tan cerca que esto pudiera ser una diferencia de, ¿qué les digo yo? 10 centímetros. ¿Qué se les ocurre? Si las columnas están en la misma zapata o son
Diferentes zapatas. Ajá. Porque una columna esté respecto a otra de 50, 60 centímetros. ¿Dónde puede pasar eso? Porque en teoría, si yo hago un sistema de marcos, por ejemplo, pues lo que busco es sacarle provecho al sistema. Seguramente trazaremos ejes de 40. ¿Cómo? Colindancia. ¿Cómo? Ah, de una zapata, pero de otro proyecto, digamos. Ah, ya entendí. Sí, podría ser. Sí. ¿Cómo? Ajá. Parqueos subterráneos, ok. Digamos que si cabalmente es para una construcción vecina, lo que hay que tener cuidado, y de hecho eso sí me ha pasado un par de veces, es de que hay que revisar idealmente la presión que esté generando el último eje de la construcción vecina. Por ejemplo, una vez tuvimos una vivienda en Chiquimula, donde pues el camino iba con pendiente, entonces las casas iban cada una haciendo su plataforma. Eh, de hecho, esos no fueron ustedes. A sus compañeros el año pasado, creo, los llevé a una casa y cabal en la casa de la par. Cuando excavaron, ahí estaba la zapata ahí. O sea, ellos se tomaron fotos ahí con la zapata vecina. Pero en los dos casos, lo que hubo que hacer constructivamente, porque eran viviendas de uno, en una era de un nivel y en otra era de dos niveles, lo que se hizo fue que se tuvo que paralear temporalmente. Y eso era uno de los renglones de trabajo críticos. No se puede dejar expuesto tanto tiempo eh, una cimentación que esté así, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer o cuál es mi recomendación? Porque a veces uno desconoce la propiedad vecina y obviamente el propietario de usted les va a pedir que aprovechen el 100% de su terreno. O sea, si el POT se lo permite o, o no hay jardín o similar, el cliente generalmente será de la idea de, no, mire, yo quiero sacarle el juego a mí. O sea, ¿quién no? Pues, ¿verdad? Entonces, algo que se puede hacer, que tal vez yo recomendaría para no exponer ni la estructura del vecino ni la de nuestro lado, es primero hacer una división a través de pantallas de pilotes o tablas tacas o un muro de contención. El problema está en que generalmente eso se ve como la verdad es de que se ve como dinero enterrado, que no va a funcionar, depende mucho. Em, la vez pasada les ponía el ejemplo, creo, a ustedes si no estoy mal. Vean que acá lo que se tenía básicamente, esta es una carretera, ¿sí? Este es el camino principal, aquí se generaba un carril auxiliar, a ver si me siguen. Y acá, de este lado, pues iba a estar aquí estaba la garita de acceso, el parqueo para visitas. em, si no estoy mal, esto al final se volvió un área verde, si no me recuerdo. Y se tiene básicamente cinco torres de apartamentos en el mismo complejo, ¿sí? Notarán ustedes que el contorno, que es toda esta línea seleccionada, es bastante irregular. El problema es de que la construcción vecina, las tres construcciones, cuatro de hecho, porque aquí había otra, eh, eh, tenía muchas diferentes cotas de cimentación. Bueno, y es que en realidad cada torre debía de tener una cantidad de sótanos, ¿sí? Em, bueno, pues, ¿qué pasó? Que básicamente este lado lo que teníamos es, permítanme ustedes, bueno, la información del estudio de suelos, ¿verdad? Generalmente pues fueron limos, arenas, aquí están las densidades, los ángulos de fricción, las cohesiones, etcétera, etcétera, toda la información que ustedes ya conocen y dominan, ¿verdad? Bueno, y básicamente acá lo que generamos fue una pantalla. Básicamente nos acoplamos a los diferentes estratos que en esas diferentes áreas pues íbamos a tener. Entonces la respuesta final fue
utilizar pilotes con 16 metros libres, 16.66, y como mínimo 8 metros enterrados en el suelo natural. Básicamente, esta era una sección constructiva y lo que había que hacer, que fue un trabajo bastante complicado, laborioso, fue de que esto obviamente es pilotes y es algo un poco diferente, pero vale la pena que lo ubiquen por ahí. Colocamos un montón de pilotes en toda esa línea del CAD en amarillo, así. Y básicamente protegimos la propiedad de los vecinos y la propiedad del cliente. Y ya con ellos se pueden excavar sótanos, sin problema. Si el vecino tiene un sótano, no se le afecta, porque tiene él un pilote que, como ustedes lo habrán podido observar acá en este pequeño informe, acá se generaban los resultados de los diferentes pilotes, sus momentos, sus cortantes, etcétera, etcétera. Y en base a esto, pues se diseña como que si fuese una columna. ¿Sí?